Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Estrategia TV. Este es el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, en el que tenemos la oportunidad no solamente de conocer un poco más del quehacer de esta institución al sur del área metropolitana. Recuerde que nuestra zona de cobertura es Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y este espacio no busca más que destacar ese trabajo incansable que hacen los empresarios todos los días. Esos empresarios que, como siempre lo recalcamos, son empresarios de carne y hueso, que sienten, que vibran, que disfrutan lo que hacen, pero que también todos los días están dispuestos y expuestos a diferentes retos que deben asumir. Así que este espacio es una manera de darles protagonismo a ellos. Y por eso, antes de presentarles al invitado de hoy, quiero invitarlos a que recuerden la campaña que estamos liderando de Sin Empresas no hay país. Por eso los invito a que veamos su manifiesto. ¿Qué es, en el fondo, una nación? No es solo la tierra que pisamos, ni las fronteras que dibujamos en los mapas. Una nación es, ante todo, un proyecto de voluntades compartidas. Cada vez que alguien decide emprender, está haciendo un acto de fe, no solo en un producto o un servicio, sino en la capacidad de su prójimo para construir algo juntos. La empresa es el puente entre el sueño individual y el bienestar colectivo. Sin empresa, el talento se queda en silencio. Sin empresa, las ideas no tienen manos para transformar la realidad. Sin empresa, el futuro es solo una promesa vacía que nadie se atreve a financiar. Crear empresa es la forma más alta de responsabilidad civil, es decir, yo me hago cargo de una parte del destino de los demás. Es generar el sustento que permite que una familia planee su mañana, que un joven aprenda un oficio y que una comunidad encuentre su propósito. Una empresa no es una cifra en un registro, es el lugar donde el esfuerzo se convierte en dignidad. Porque donde hay una empresa, hay una escuela de ciudadanía. Donde hay una empresa, hay una apuesta por la paz y la estabilidad. Donde hay una empresa, hay un país que se niega a detenerse. Honrar a quien crea, a quien arriesga y a quien construye es, en última instancia, honrar nuestra propia capacidad de progresar. Porque la verdad es simple pero profunda. Sin empresa no hay mañana. Sin empresa no hay país. Muy bien, y ahí teníamos entonces este manifiesto de una campaña que la Cámara viene liderando para apoyar a los empresarios alrededor de ese trabajo incansable que ellos hacen para construir país. Y hoy, en este programa tan especial que tenemos como invitado a Fabián Ruiz Velázquez. Fabián es el gerente de Gráficas Diamante y con el saludo cordial, Fabián. Qué rico que nos estés acompañando hoy para contar un poquito de la historia de Gráficas Diamante. ¿Qué es Gráficas Diamante? Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, hombre. Aquí muy contentos de estar con ustedes. ¿Qué es Gráficas Diamante? Bueno, Gráficas Diamante es una empresa familiar, una empresa ya de 56 años en el mercado. O sea, una empresa que nosotros venimos heredando ya de nuestro padre, que ya falleció en el 2001. Y es una empresa muy enfocada a los estuches de cosméticos, muy enfocados al packaging. O sea, nos especializamos y buscamos una diferenciación de lo que es no los mismos impresos que hace todo el mundo. O sea, buscamos hoy una diferenciación y hoy tenemos ya muchos, 110 colaboradores, 110, 115 colaboradores que trabajan con nosotros. Gráficas Diamante. Y cuando uno escucha el término gráficas, uno se imagina una litografía, ¿cierto? Como la litografía tradicional. No es la litografía tradicional según nos comparte. Sí, correcto, no es la litografía tradicional. Ya hoy en día nosotros hemos evolucionado bastante con mucha tecnología y, como te decía ahorita, o sea, con una diferenciación. O sea, la litografía era, hace muchos años, la litografía, como todas las que habían en las casas viejas, pegadas de stickers, de muestras, de cositas como desorden, sin camisa, un desorden completo. Ya hoy en día, pues, con cómo va el mercado y todo, hemos evolucionado bastante, hemos tenido una empresa muy organizada, muy cumplimiento de normas, demasiado organizado, diría yo. O sea, esa diferenciación que lo saca uno de
de lo tradicional, de lo normal. De lo normal. Bueno, usted cuenta que es una empresa familiar que surgió hace ya 56 años aproximadamente. ¿Cómo fue ese origen de esa empresa? Porque yo me imagino que sí nació como una litografía tradicional o tampoco nació así, porque puede que haya nacido haciendo otra cosa también. Sí, sí, correcto. Mi papá era un campesino. Mi papá era de Urrao. Obviamente él se viene de Urrao por la situación, por situaciones pues, que tuvo que salir de su pueblo natal y viene a Medellín, viene a buscar empleo a Medellín y por casualidad va a parar a Editorial Bedú. Editorial Bedú era una de las empresas de artes gráficas más importantes del país. Y mi padre entra a esa compañía desde cero, arranca desde cero. Y al muy poco tiempo mi padre ya es jefe de impresión. Cuando las impresiones de libros las hacían en máquinas tipográficas. Eso era una locura. Habían 8, 10, 15 máquinas pinzas imprimiendo libros hoja a hoja con linotipos y con máquinas tipográficas. Hoy en día eso es una locura. O sea que él llega y él ya sabía el tema, o sea, ya conocía o llegó fue a jugársela, a aprender ahí de entrada. No, es una experiencia muy loca. O sea, él llega desde cero. Obviamente, un campesino que ordeñaba vacas, ¿te imaginas cómo va a llegar a cero? O sea, entonces empieza desde cero y empieza a crecer en la compañía, hasta que llega a convertirse en un director de impresión, era el coordinador de impresión. A raíz de eso, o sea, él se va enamorando mucho de las artes gráficas y compra una maquinita, una tarjetera. Una tarjetera y la tenía en la casa y era con mi mamá, le dejaba la maquinita graduada y estas son las tarjeticas que hay que hacer y ella las hacía y mi papá llegaba y revisaba o llegaba a ajustarle la máquina o seguir haciendo los trabajos y empiezan con la maquinita así en la casa. O sea que él seguía en Bedú, pero ya había invertido en una maquinita para tener su propio negocio en la casa. Sí, correcto. Mi papá trabajaba en Bedú y hay una historia súper buena, porque si no, todavía nosotros, o sea, hoy estaríamos, la historia sería muy diferente. O sea, mi papá tenía la máquina en la casa, o sea, ya tenía una pinza con las mismas que trabajaban allá. Y por situaciones de la vida, mi padre llega tarde al trabajo, se queda dormido. Y él, cuando se queda dormido, lo llaman a gestión humana y le dice, venga, ¿qué pasó pues que usted se quedó dormido? No, se quedó dormido no. Usted estaba borracho y por eso no vino a trabajar. Y lo suspenden un mes. Y gracias a esa suspensión, o sea, él no se quedó nace quieto. la empresa. Él no se quedó quieto. Sí, dijo, no, ¿cómo así? Suspendido. Renuncio y empieza ya con la empresa en la casa dándole mucha forma y cada vez creciendo más. Bueno, cuando usted menciona que él compró una tarjetera, de pronto recuerda por qué una tarjetera, o sea, era lo que más usaban en la época, imprimir tarjetas. ¿Por qué él decide comprar una máquina de ese tipo y no otra? Bueno, la verdad arranca con una tarjetera porque pues ya conocía su oficio. Entonces, al conocer su oficio ya de impresor en artes gráficas, y eso era tipografía, o sea, ya él empieza a hacer sus trabajitos pequeñitos porque sabe que podía atender un mercado que de pronto le vio la posibilidad de hacerlo. Incluso tenía hasta un compañero, son historias supremamente... Para eso estamos, para narrar esas historias. Supremamente charras porque, o sea, él tenía un compañero y entonces cuando tenía mucho flujo de trabajo, el compañero se incapacitaba y se iba a trabajar con mi papá. Entonces, él se hacía incapacitar en la empresa, uno contar esas historias aquí. Sí, después de tanto tiempo. Después de tantos años. Pero él se incapacitaba y se iba a trabajar con mi papá, o sea, porque tenía mucho flujo de trabajo. Entonces, fuera de que mi papá ya tenía una maquinita en la casa, los fines de semana le colaboraban los amigos que también eran impresores y adicional a esto, cuando tenía mucho trabajo, este señor se incapacitaba y se iba a trabajar con mi papá. Bien curioso. Bueno, el nombre del fundador no lo hemos dicho. Mi papá, Aquiles Ruiz Barberio. En realidad Aquiles Ruiz, pero mi padre se llamaba en realidad Arnulfo. Lo que pasa es que él decía, no, ese nombre tan feo, Arnulfo, no me gusta para nada. Entonces Arnulfo no lo conocían sino en los bancos. ¿En serio? Sí, pero él era Aquiles, todo el mundo era Aquiles.
Y así se autodenominó él, o sea, él mismo se cambió el nombre. Sí, nunca se lo cambió en ningún lado, pero siempre era Aquiles, todo el mundo lo conocía como Aquiles. Mejor dicho, cuando alguien le decía Arnulfo, era una persona que no conocía a mi papá. Pues no sabía quién era. No sabían quién era. Bueno, Fabián, cuando estabas contando la historia inicial, yo sí quiero que demos un poquito de contexto a la gente, porque este mundo de la litografía, yo creo que todos tenemos ese contacto directo con las litografías, porque en su momento tenemos una hoja impresa, tenemos un volante, tenemos cualquier material que haya pasado por ese proceso. Hablabas de ese proceso inicial, que era con linotip, ¿cómo es? Sí, eran con lingotes. Esos lingotes eran en una máquina que se llamaba un linotipo. Eso eran unas máquinas de escribir, ¿cierto? Y con esas máquinas de escribir fundían unos plomos y con los plomos sacaban las letras. O sea, si de pronto vemos las artes gráficas, todos debemos de conocer las artes gráficas que hemos visto, lo de Gutenberg incluso, sí. O sea, se imprimía, o sea, se sacaban los lingotes, se sacaban esos lingoticos al revés, ¿cierto? Para poder, como la impresión en tipografía es de contacto, entonces se sacaban al revés para que quedaran al derecho. Eso lo hacían en plomo y entonces eso hacían los lingoticos en plomo, preparaban el libro, lo que tenían que hacer y eso después lo volvían y lo fundían y lo volvían y lo hacían. El linotipo era una máquina gigante, grande, una máquina de escribir gigante, pues un monstruo, eso era como de 3 o 4 metros de ancho y por 2 o 3 de alto. O sea que para imprimir un libro se podían demorar toda una eternidad. No, pues para imprimir un libro en una máquina tipográfica, imagínate hacer 1000 libros de 200 hojas, entonces máquinas que trabajan a 2000 por hora, pues eso no lo terminaban. Bueno, Fabián, uno dice son 56 años y uno cuenta la historia y suena como muy fácil, pero obviamente de ahí, de ese momento en que tu papá fundó la empresa, ¿qué siguió? Porque entonces listo, arranqué con la maquinita y ya renuncié a mi otro trabajo y seguí para adelante. ¿Cómo empezó a hacer mercado él o darse a conocer? ¿Ya lo conocían porque venía del mundo de la litografía? Obviamente, como en todas las empresas, o sea, se va como creciendo el mercado, pero esto nace básicamente de mucha ayuda familiar y de mucho sufrimiento. O sea, mi mamá toda la vida trabajó en la tipografía, cuando eso era una tipografía. Y un hermano, Juan Carlos, que nunca quiso estudiar, o sea, terminó el primero bachillerato y dijo, no quiero estudiar más. Y mi papá le dijo, no, venga, es que esto no es que si usted no va a estudiar, entonces se va a trabajar. Y si usted se va a trabajar, usted le tiene que dar plata a sus hermanos. Entonces, o sea, mi hermano toda la vida acompañó a mi papá y a mi mamá en ese crecimiento de la empresa. O sea, ese crecimiento que hoy en día nos tiene donde estamos. Yo digo que sin los tres no hubiéramos podido llegar donde estamos hoy en día. Y me decías que cómo se van consiguiendo los clientes o cómo van apareciendo. Eso se va abriendo el mercado, hermano, y eran muy hábiles y visitando empresas. Y mi papá hacía clubes, los clubes que hoy todavía funcionan, esas tarjeticas de los clubes. Sí, todavía existen. O sea, eso todavía existe. O sea, un cliente muy importante de nosotros fue el Instituto del Tórax. El Instituto del Tórax, que hacían una tarjetica blanca que tenía un papelito donde ponían el negativo de los pulmones que le hacían, de la radiografía que le hacían a uno para ver si tenía tuberculosis o no. Entonces mi papá arrancó con eso y eso era, cada vez iba fidelizando clientes, o sea, y esa atención como muy personalizada con los clientes, cada vez se fue formando y eso se va dando. No que el plan de mercadeo, que no sé qué, sí, no, claro. Dios mío, eso no existía, o sea, no había nada de eso. ¿Qué era lo que más imprimía en la época? De pronto recuerda. Lo que más imprimían en esa época eran talonarios. O sea, eran talonarios, eran muy tipografía. O sea, ya empieza a evolucionar las artes gráficas y arrancan a comprar una máquina, una impresora offset, o sea, una máquina litográfica. Se compraron una máquina litográfica sin saber cómo funcionaba eso. Empezar a imprimir de offset, de litografía, o sea, de tipografía a litografía. Una cosa totalmente diferente. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La diferencia es que, o sea, la tipografía es de impresión directa y es de impresión de baja calidad. Y la impresión offset es impresión de alta calidad y de alto rendimiento. Okay. Entonces ya hoy en día se podía hacer un libro mucho más fácil.
Claro. ¿Cierto? Y entonces ahí empieza como a evolucionar el negocio y ahí es donde empezamos. Nosotros somos 5 hermanos y todos hicimos cátedra en la empresa. Un psicólogo, una administradora, una delineante de arquitectura. Todo, o sea, llegó un momento en que estuvimos trabajando en la empresa 3, 4 personas. Complicado. Trabajar con la familia no es fácil. Claro, total. O sea, de muchos sacrificios, de muchas peleas, de mucho irrespeto, pero fuimos muy inteligentes y sacamos todo esto adelante. Muy bien. Estamos hablando con Fabián Ruiz, él es el gerente de Gráficas Diamante, nuestro invitado el día de hoy en en Estrategia TV. Experiencias Aburrasur es otro de los canales que nosotros tenemos, otro de los medios donde ustedes pueden conocer esas experiencias de los empresarios ya pregrabadas. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Gráficas Diamante es una empresa familiar dedicada a las artes gráficas. Dentro de nuestros clientes podemos encontrar a Prevel, a Avon, a Grupo Nutresa, Grupo Cristal, Leonisa, Familia, entre otros. Mi nombre es Eliana Hoyos, soy la directora de Talento Humano de Gráficas Diamante, una empresa líder en el mercado de las litografías desde hace 56 años. Gracias a ser afiliados de la Cámara de Comercio Aburrasur, nos llegan permanentemente invitaciones a través de correo o redes sociales donde nos cuentan sobre los cursos, seminarios, talleres o programas que tienen para empresas o emprendedores de la Cámara de Comercio. Ahí participamos en diferentes áreas de la empresa. Yo como directora de talento humano he participado en varios, en el de inteligencia artificial, en el de comunicación, en el de desarrollo del talento humano. En Gráficas Diamante, desde el 2016, tenemos un programa que se llama Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Actualmente, el 5% de nuestros colaboradores tenemos algún tipo de discapacidad. Tenemos discapacidad física, discapacidad cognitiva y discapacidad auditiva. Aprovecho este espacio para extenderles una invitación a los empresarios, emprendedores, igual colaboradores, que tengan la información de estos programas de la Cámara de Comercio Aburrasur, a que los disfruten, los exploten, los aprovechen, porque potencializan demasiado los negocios. Bueno, continuamos con Estrategia TV, hablando con Fabián de Gráficas Diamante, conociendo esta apasionante historia que uno conoce siempre con los empresarios. Bueno, hablabas de que prácticamente todos trabajaron dentro de la empresa, o sea que todos empezaron a generar una dinámica para que la empresa se mantuviera en el mercado. Puntualmente, ¿cuál fue tu rol en ese trabajo inicial, ya con tu padre obviamente y con tus hermanos allí en Gráficas Diamante? Sí, correcto. O sea, yo soy el menor de 5 hermanos. Básicamente, cuando yo estaba estudiando, pues estábamos afortunados, a mí me habían dado carro para ir a la universidad. Entonces yo estaba en la universidad y en mis tiempos libres me iba para la litografía. ¿A hacer qué? ¿Y qué estudiabas, Fabián? Estudié publicidad, bueno, primero empecé sistemas. Empecé sistemas. Y en el primer semestre me salí antes de que me echaran. Obviamente me gustaban mucho los sistemas, pero la verdad el estudio de sistemas era bien complicado y mi papá me dijo, métase en publicidad, que esto es lo del negocio de nosotros. Yo le dije, metámonos en publicidad. Y me metí a publicidad en el Instituto de Artes. O sea, yo fui publicista, tecnólogo del Instituto de Artes.
Y ya cuando yo estaba trabajando, entonces yo tenía mis huecos y mis espacios y me iba para la litografía. ¿A qué? A ser mensajero. Básicamente mensajero, a llevar pedidos. Entonces, o sea, cuando uno empieza a tener esa relación de estar entregando los pedidos, entonces yo llegaba, ay, vinieron de Gráficas Diamante, decirle que suba. Entonces yo subía, me decía, vea, llévese esto para cotizar. Entonces yo iba y le decía a mi hermano, Juan, cotiza, mira, esto lo requiere el cliente. ¿Ya pasaste la cotización? Sí, ya la pasé. Entonces empezamos así. Y cada vez yo iba teniendo más relación con el cliente. Después le dije a mi hermano, vení, enséñame a cotizar. Entonces yo hacía las cotizaciones y él las revisaba. Sí, está bien, mándala. Entonces las cosas se iban dando así y empecé yo a tener mucha relación con el cliente. Entonces ya el cliente no preguntaba ni por Juan Carlos ni por mi papá, sino que preguntaban por mí. Y mi hermano era el encargado de producción. Entonces, cuando yo me encargaba ya de los clientes, empecé a tener mucho contacto con ellos. Y ya mi hermano se encargaba más de producción. Entonces, por allá entraron mis otros hermanos. Una hermana entró en la parte comercial también. Otra hermana entró en la parte de fotomecánica o de montajes, de preparación de planchas para las máquinas para poder imprimir. Y así nos fuimos metiendo cada uno. Uno que fue psicólogo también estuvo como un año en la empresa y él definitivamente dijo, no, esto no es lo mío. Y así fuimos pasando como todos por la empresa, siempre con mi mamá, mi papá y mi hermano Juan Carlos, que entre ellos eran los que en realidad manejaban la empresa pues, desde el principio. Fabián, la empresa se llamó siempre Gráficas Diamante desde el principio. Sí, la empresa se llamó Gráficas Diamante y ahora, ¿por qué el nombre? Eso te iba a obviamente, preguntar. ¿por qué el nombre? Eso obviamente todos lo preguntan. ¿Por qué no Gráficas Rubí, Gráficas, cualquier otro nombre? Esmeralda, sí. Entonces mi papá decía que el diamante era de las piedras preciosas más finas y él se quería destacar por algo muy bueno. Y eso es lo que llevamos hoy en día. Nos hemos destacado por ser una empresa excelente en todo sentido. Muy bien. Cuando contabas ahorita la historia, me llevas al recuerdo de que de pronto los televidentes que están viendo, sí, era muy fácil, era el mensajero, él mandaba la cotización y todo, pero en esa época no existía ningún medio digital para usted mandar la cotización. Entonces usted se llevaba el material que era la muestra. Y de la muestra, me imagino que ustedes tomaban medidas, miraban papel, hacían todo el cálculo y proyectaban la cotización. En esa época la llevaban físicamente. Claro, en esa época era físicamente, no había otra forma de llevarla. Y entonces, como yo era el que estaba con el carro, yo era el que llevaba la cotización, yo era el que me atendía con los clientes, porque mi papá y mi hermano Juan Carlos y mi mamá estaban dedicados a producir, claro, o sea, a sacar el negocio. Entonces, me meto yo de un momento a otro, cuando de pronto yo ya era un comercial de la empresa, o sea, ya no había nada, pues nunca me dijeron ustedes el comercial, no, ya todos los clientes preguntaban por mí. Cuando llamaban a preguntar por un trabajo, preguntaban por mí. Venga, y entonces eso uno, a duras penas apareció el Viper y le mandaban a uno el mensaje. Y si yo no estaba en la empresa, o sea, nadie cotizaba. Nadie cotizaba, nadie tenía que dar respuesta. Entonces empiezo yo, con la preparación y con la formación, empiezo yo a reorganizar la empresa. O sea, empecé a sacar una tabla grande en un Bristol, en una cartulina impresa, ayudado con mi papá, y me decía, no, venga, aquí anotamos la orden de producción, esta es la máquina por donde va pasando. Y lo fuimos haciendo así. De un momento a otro empezaron los computadores, ya estoy viejito, eso arrancaron los computadores. Y yo le dije a mi papá, compremos un computador para organizar esto. Y me decía, no, ni riesgos. ¿Lo puedo comprar? Cómprelo, usted verá, cómprelo. Y yo compré un computador, eso era un 256 en esa época, creo que era un 256, de esos de pantallas ámbar, y trabajaba uno en eso. Cuando por ahí a los 3 o 4 meses, ¿cuánto le costó el computador? Tanta plata, que se lo paguen. Y así vamos, así fui organizando poco a poco la empresa. O sea, cada día sigo organizando más y más y más y más. Bueno, eso significa que arrancaste desde muy joven, metido obviamente en la empresa. ¿Cómo fue esa etapa de crecimiento? Me imagino que fueron comprando máquinas a medida que iban teniendo nuevos clientes, que la tecnología iba entrando, entonces iban haciendo que la empresa creciera. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento de la empresa?
ese crecimiento de la empresa es demasiado bonito. O sea, uno va metido en la empresa y las empresas, o sea, nosotros no planeamos, no, vamos a comprar esta máquina para esto, para esto. No, o sea, a medida que el flujo de trabajo iba creciendo, o sea, se iban diciendo, no, compremos esta otra máquina, no, compremos esta otra máquina. Y así se iba dando como el crecimiento, ni siquiera con un asesor financiero. Vení, ¿cuál va a ser el retorno de esta máquina? ¿Durante cuánto tiempo? O sea, nosotros no hacíamos eso. Hoy en día se hace todo eso. Antes, o sea, todo era muy a ojo. Estamos necesitando esta máquina, estamos necesitando esto. Entonces yo entro a la empresa y empiezo a reorganizar muchas cosas. O sea, la pelea con los hermanos, cuando uno está trabajando con la familia, es complicado, pero nosotros aprendimos a trabajarlo mucho. O sea, se peleaban mucho entre los mismos hermanos como por poderes. Entonces ahí arrancó yo y ya pues muy avanzado, ya habíamos pasado mucho, empiezo con un protocolo de familia, hacer el protocolo de familia. Hicimos un protocolo de familia que nos sacó muchas canas. Nosotros también incluso entre esa parte de inversión, una vez necesitamos una troqueladora, la troqueladora en las maquinitas que se hacen los cortes de las cajas, o sea, para darle forma. Y entonces necesitamos una troqueladora. Y papá, necesitamos comprar una troqueladora. No, yo no voy a comprar más máquinas, yo no voy a comprar nada más. Yo, la podemos comprar entre nosotros 3 hermanos. Yo, cómprela. ¿Y cómo me van a facturar? Le facturamos más barato de la calle, ¿cierto? Y vamos a anotar en un cuadernito. Y esa máquina era la que más producía, esa máquina. Eso anotábamos en un cuaderno, con esa máquina compramos carro, con esa máquina, un carro que compramos entre los 3 hermanos y nos lo dividíamos. O sea, cogíamos el calendario del año, a usted le toca este fin de semana, o sea, eso era una locura, pero lo manejamos supremamente bien, como muy organizados. Y entonces cuando empezamos a montar el protocolo de familia, lo primero que nos dicen es, venga un momentico, o sea, ustedes tienen que sanear la empresa y tienen que, o sea, que todo sea igual para todos. Entonces tienen que vender esa máquina, la tienen que vender a la empresa, que la empresa se las compre. Y le vendimos la máquina a la empresa. Entonces, como peleábamos tanto en la empresa, o tanto tampoco, pues, pero sí las peleas que hay claro, que son normales. Que son muy normales en la empresa. Entonces, empezamos con ese protocolo de familia. Y yo creo que ahí tuvimos una ganancia muy, muy importante. Porque entonces, o sea, ahí repartimos 3 gerencias. Que ya estábamos trabajando 3 hermanos, ya solamente trabajábamos 3 hermanos. Una hermana ya se había ido de la parte comercial, que eso en la parte comercial, trabajando con los hermanos, llegaba una hermana y decía, no, venga, bajen este trabajo y monten este. Y decía, ¿te imaginas? O sea, el operario, ¿a quién le hace caso? Claro, entonces total. Empezamos con esas 3 gerencias, empezamos, o sea, con la gerencia administrativa, con una gerencia que era administrativa y la parte financiera, perdón, el gerente de producción y de compras, y yo como gerente general. Entonces, cuando nos dimos esos 3 estatus, nos mejoran los salarios y empieza a haber muchas mejoras en la empresa. Entonces, ahí empezamos ya como a mirar las situaciones que hacía cada uno. Y yo siendo el menor de los hermanos, ya se estaba dando la situación con el contacto comercial que tenía con todos los clientes y con todo, yo ya era el que conversaba con todo el mundo en la calle prácticamente. Entonces, o sea, ya mi hermano, como les decía antes, se encargaba mucho de la parte productiva y nosotros ya estábamos muy posesionados pues, en la parte y en la organización de la empresa. Yo ya era el gerente general de la empresa. Y de pronto me adelanté un poquitico porque cuando mi papá fallece en el 2001, o sea, mi papá era el gerente, obviamente, pero mi papá se muere a las 9 de la mañana de un martes, creo que se falleció un martes. Nos fuimos, cerramos ese día la empresa y como muy buenos trabajadores, al otro día a las 8 de la mañana, con el dolor y con todo en el alma, pues venga, tenemos que seguir produciendo, no nos vamos a quedar Además era la llorando. herencia. O sea, y ya incluso yo ya manejaba la empresa, o sea, yo ya era como el gerente. Yo ya era el gerente, pero nunca lo habían dicho. Una vez nos reunimos en mi casa, o en la casa de mi papá cuando él estaba muy enfermo. Y lo que dijo él es, venga, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué están reunidos? No, es que tenemos que decidir quién va a ser el gerente. Yo ya les dije que Fabián va a ser el gerente. Entonces,
Imagínate el menor de 5 hermanos Claro. ser el gerente de la empresa. Entonces, las peleas, o sea, todos los inconvenientes que tuvimos, pero fuimos tan inteligentes, que lo supimos llevar a cabo. Hoy en día, mis 4 hermanos ya están todos pensionados. Yo soy el último de la segunda generación. Entonces, hicimos protocolo de familia. Fuera de tener el protocolo de familia, empezamos ya con un gobierno corporativo. Claro. Entonces, montamos el gobierno corporativo. Hoy en día tenemos 2 asesores, o sea, un asesor financiero y un asesor comercial. Entonces, entrar a esas juntas sin tener un gobierno corporativo y antes, éramos 5 hermanos y mi mamá. Total. Y la mamá Entonces, siempre ahí mediando porque las mamás... Mi mamá mediando. Entonces, sí, ya cuando empezamos como a trabajar los 3 hermanos, me devuelvo en las historias, cuando trabajamos en los 3 hermanos, le dijimos a mi mamá, no, venga, usted no vuelva a la empresa, vaya para la casa, que allá le hacemos llegar el sueldito. Y mi mamá iba, incluso los viernes, por la plata porque pagábamos cada 8 días y mi mamá iba por la plata. Y después le dijimos, no, nada, ni vuelva, nosotros le consignamos la plata, no se preocupe. Y entonces en esas juntas siempre habían muchas discusiones, entonces éramos mi mamá y 5 hermanos. Cuando de pronto mi mamá dice, yo no voy a volver a las juntas. ¿Y por qué? Me dijo, no, ustedes con esa peleadera y todo allá, cuando estén mal o alguna cosa me avisan, pero de resto yo no voy a volver. Y entonces llegué y le dije yo, vení, ¿por qué no le das tu voto entonces a este hermano o a este? Mi mamá dijo, no. Súper inteligente mi mamá. Hoy mi mamá vive en este momento, 94 años, y lúcida, o sea, con otros, está con otro a todos lados. Y mi mamá dijo, no le voy a dar el voto a nadie. Me dijo, ¿pero por qué? Me dijo, sencillo, si se lo doy a este, porque estoy a favor de este. Si se lo doy a este, porque estoy a favor de este. Pero si no le doy el voto a nadie, ustedes son 5. Con los 5 tienen que llegar a tomar una decisión. Total. Entonces ahí digo yo, mi mamá es supremamente inteligente. Y ahí entra el gobierno corporativo, y cuando entra el gobierno corporativo, ahí sí la sacamos del parque. Porque, o sea, hoy en día... acabaron los problemas. Hoy en día tenemos reuniones mensual, a mí me toca reportar de absolutamente todo, y la Junta y mis hermanos hoy en día conocen muchísimo más la empresa que antes. Entonces se vuelve muy interesante, y sobre todo la parte del respeto. La parte del respeto es muy importante. Total. Fabián, cuando empezaste en la empresa, pues que empezaste como mensajero, pero finalmente te fuiste volviendo como el comercial, finalmente, porque era el que tenía relación con todos los clientes. ¿A quiénes recuerdas como empresarios o esas primeras empresas que confiaron en el trabajo de Gráficas Diamante y que tú puedes decir, gracias a estas empresas nosotros logramos irnos consolidando en el mercado y generar la confianza que necesitaba la empresa para mantenerse? Sí, hay un personaje muy importante que fue el que nos ayudó, pues incluso más a especializar en la parte del packaging. O sea, hace muchos años, Raúl Zapata, que era el gerente de compras de Prevel, se varó al frente de la litografía. ¿Se varó? Se varó al frente de la litografía. Y mi papá era una persona supremamente servicial. Mi papá era una persona demasiado servicial. Y lo vio que se varó. Le dijo, ¿qué le pasó? No, venga, entre, siéntese aquí, que yo le hago cambiar la llanta. Mi papá le hizo cambiar la llanta. Y llega el señor y le dice, ¿y vos qué haces? Esto es una litografía, o en esa época decíamos que era una tipografía. Ajá. Esto es una tipografía, que no sé qué, y nosotros hacemos esto, y ¿y usted qué hace? Yo trabajo para una empresa de cosméticos y de belleza. Eso era Elena Rubinstein en esa época. Me dijo, ¿y por qué no nos da la oportunidad de trabajar? Y me dijo, pero yo soy muy exigente. Y mi papá, pero yo soy muy bueno. Entonces, o sea, empezó como esa relación, y empezó con ellos, cotíceme, y empezamos, y a raíz de este señor Raúl Zapata, que hoy en día vive, y fue una persona que en verdad nos dio la mano y nos ayudó a crecer enormemente. O sea, yo recuerdo que teníamos muy buena relación, y con Raúl Zapata incluso
él viendo, o sea, que nosotros teníamos una participación ya muy grande en la empresa. Eso era Industrial de Cosméticos en esa época, creo que se llama Industrial de Cosméticos. Ellos estaban inicialmente por Almacentro, después se pasaron para la 30 y hoy en día están ahí cerquita del aeropuerto donde eran los coches. Eso, hoy tienen 2 empresas ahí al lado. Entonces, con él arrancamos y nos decía, Fabián, venga, ¿qué pasa el día que su papá se muera? O sea, si su papá se muera, ustedes se van a poner a pelear. Él nos conocía muy por dentro. ¿Qué va a pasar con ustedes? Le dije, Raúl, tranquilo hermano, que ya tenemos todo eso organizado, ya hicimos protocolo de familia, ya hicimos eso, entonces le dimos mucha confianza y fue un crecimiento muy interesante con esa empresa. O sea, y no solamente se convirtió en una empresa importante y trascendental para ustedes, sino que también de alguna manera, sin conocer todavía la historia, les dio el rumbo más o menos hacia donde la empresa tenía que enfocarse también. Sí, correcto. O sea, él nos ayudó bastante porque sí eran muy exigentes y nosotros, o sea, a mi papá le gustaba hacer las cosas muy bien hechas desde el principio. Muy bien hechas desde el principio. Esa es la realidad. Y entonces cuando ustedes arrancan con este tema del protocolo de familia, ustedes sienten que de alguna manera se fue consolidando esa herencia que dejó tu papá después de tantos años, porque según eso, más o menos, haciendo los cálculos, estuvo 31 años con la empresa al momento de morir. O sea, él era el gerente por 31 años y más o menos hace 25 años que fallece y ya ustedes toman el poder. Esta transformación obviamente les permitió a ustedes catapultarse y organizarse, porque si no, de otra manera hubiese desaparecido. Sí, la verdad es que nosotros en el mercado de las artes gráficas y estábamos creciendo, o sea, muy significativamente. O sea, nosotros incluso el negocio lo teníamos en la casa, el negocio arranca en la casa. Después de la casa nos pasamos al frente de San Benito, donde queda la oficina de trabajo. Hoy en día esa esquinita, hay una esquinita, ajá, ahí quedaba el local y teníamos un local arrendado. Después de tener ese local arrendado, mi papá compró una casa ahí en Seda, entre Cúcuta y la avenida de Grave. Y nosotros compramos esa casa entre Cúcuta y la avenida de Grave y nos pasamos para allá por una litografía. Una casa vieja, antigua, eso llovía y teníamos que poner baldes por todos los lados de la casa, pues cuando caía muy fuerte. Y ahí fuimos creciendo. Entonces fue muy charro porque a medida que íbamos creciendo, compramos la casa, no habíamos comprado la casa enseguida, empezamos a construimos la parte de atrás de la litografía. Entonces la parte de la litografía era todo moderno, así como se ve esto hoy en día, muy moderno. Y la entrada era una casa de tapia. Entonces, en la casa de tapia al principio estaban como las oficinas, 2 oficinas, pues que habían, la de la secretaria y la de mi papá que estaba al lado, que era el gerente, donde me sentaba yo, y atrás estaba la empresa muy moderna. Entonces, en un momento llegó mi papá y dijo, no, listo, yo ya no voy a hacer nada más, yo ya no voy a crecer nada más, pero eso era pura mentira. O sea, eso, el negocio iba pidiendo y nosotros nos íbamos metiendo y nos íbamos... mi papá era una persona que no le gustaba, cuando compraba las máquinas, decía, no, es que yo la compro con plata mía y que me presten la plata, pero la compro. Digamos, pero vení, metámonos en un leasing. No, ¿qué es eso? ¿Un leasing? No, nada de eso. Que la máquina está a nombre mío. Ya hoy en día, pues, a comprar una máquina, hoy en día artes gráficas, uno, con el flujo de uno, eso es casi que imposible. O sea, se tiene que apoyar de los bancos y de las corporaciones y hacer un leasing, hacerlo al tiempo más conveniente para la empresa. Hoy en día se hace así, antes todo era a nombre, no, que esté a nombre mío, eso era lo primordial de él. El orgullo. Muy bien, estamos con Fabián Ruiz, él es el gerente de Gráficas Diamante y estamos conversando alrededor de esta historia apasionante de 56 años en el mercado litográfico. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Muy bien, y seguimos hablando con Gráficas Diamante, en este mundo apasionante también de las historias que hay detrás. Fabián, de ahí ustedes, entonces, la empresa sigue creciendo, ¿y cómo entran al mercado ya de lleno
porque con la conversación cuando iniciamos nos contabas que hoy están muy enfocados en el packing de productos cosméticos. ¿Cuándo entran ya de lleno en ese mercado y dejan de alguna manera la litografía tradicional? No, Carlos, o sea, no, nunca hemos dejado la litografía tradicional. Lo que buscamos fue como esa especialización en el packaging. Okay. Entonces, hoy en día la tenemos marcas muy, muy interesantes, clientes muy interesantes. O sea, hoy en día nosotros, incluso con este Raúl Zapata de Prevel, porque él era de Prevel, eso es de los Martínez, ¿cierto? Hemos estado muy, muy pegados de ellos y nos dijo en una época, venga, tenemos un cliente muy importante que va a entrar con nosotros, o sea, Avon va a entrar con nosotros. O sea, y va a ser abismal, o sea, si hoy te compramos 10.000 cajas, o sea, en 3, 4 meses te podemos estar comprando 100.000. O sea, lo vamos a catapultar por 10. ¿Ustedes están preparados para eso? Y nosotros, como siempre, arriesgados. Claro que sí. Nosotros estamos dispuestos para probar, para hacer eso. Y entonces empezamos con ellos a crecer y a crecer, a crecer. Y llega un momento en que la compañía era el 70% de Prevel o de Avon. El 70%. Súper peligroso. Claro, súper peligroso para una compañía. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a reforzar con una hermana en la parte comercial, muy berraca, muy metida para adelante. O sea, ¿La misma de antes? La misma de antes, la que nos desmontaba los trabajos. Y decía, no bajen esto, ¿qué es esto? Y como comerciales, vos sabes que los comerciales, no, es que siempre me incumplen, es que a mí no me entregan. Entonces, o sea, y eso en familia, ella bajaba del trabajo y lo montaba en el de ella porque había que entregar el trabajo, obviamente. Y entonces nos empezamos a meter con el mercado y empezamos nosotros incluso con asesorías y con gente muy metida por los lados de la empresa y todo. Venga, Avon un 70% es muy peligroso, es muy peligroso. Y nosotros empezamos a buscar otros clientes, entrar a otros clientes y empezamos a entrar comerciales también para hacer las labores de ventas. Y en una época llega mi hermana Martelena y dice, me voy a casar y me voy a ir para Santa Marta a un centro de buceo. Y yo, ay, ¿qué voy a hacer? Porque ella era la única comercial que tenía. Y el susto, pues a mí me dio mucho susto y en esa época dije, ¿qué vamos a hacer? Y dije, bueno, vamos a ver. Y empecé a conseguir comerciales y a expandir el mercado. Hoy en día ya no dependemos tanto de los clientes. O sea, tenemos clientes que llegan a ser de pronto el 22% de la empresa. Entonces ya se vuelve muy manejable y manejamos un endeudamiento muy bajito en la empresa, entonces esa parte la tenemos muy, muy controlada, la verdad. No dependemos solamente de un solo cliente. Hace 2 años, cuando los Gilinski compran a Nutresa, o sea, nosotros tenemos ahí un hueco muy, muy grande. Un hueco muy grande. ¿Eran clientes de ustedes? Siguen siendo clientes de nosotros, pero teníamos unos productos que les hacíamos a ellos, que en realidad unas ventas de 4.600 millones de pesos en el 2024. Y dijeron, no vamos más. Y nosotros, o sea, cubrimos ese hueco, incluso eso fue en marzo del año pasado. En marzo del año pasado hablamos incluso con la Junta y me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a modificar el presupuesto? Les dije yo, no vamos a modificar el presupuesto. Dejemos el presupuesto tal cual como está. Y si al final del año vemos que no cumplimos, pues ya tenemos ahí de todas maneras, o sea, qué fue lo que sucedió. Y con la ayuda de los asesores dijo, no, venga, un momentico, tienen que explotar ustedes, buscar nuevos mercados, buscar otras cosas, con los mismos clientes a reforzarlo. Y llegamos al 98.9 del presupuesto. Entonces mira que lo supimos hacer bien, la verdad lo supimos hacer bien. Bueno, hay una pregunta que yo siempre le hago aquí a los empresarios y es, en este trabajo que ustedes han venido realizando, ¿ha jugado de pronto algún papel la Cámara de Comercio? Sobre todo, ustedes han estado en 2 cámaras de comercio históricamente, estuvieron en Medellín un tiempo y ahora obviamente en el Aburrasur. ¿De pronto ese trabajo de las cámaras los ha impactado a ustedes positivamente en algún momento? Uno, cuando está afiliado a las cámaras, a corporaciones, a representantes de los empresarios, uno dice qué bobada. Y hoy en día nosotros, la Cámara de Comercio, o sea, no sabes todo lo que nos ayuda la Cámara de Comercio. O sea, la Cámara de Comercio para nosotros es espectacular. O sea,
capacitaciones, pero no hacen capacitaciones como por capacitar, no, o sea, capacitaciones muy profesionales, o sea, muy buenas, o sea, en exportación, en ventas, en todas las áreas, o sea, toca cualquier área, la Cámara de Comercio está presente. Y de pronto muchos empresarios no sabemos utilizar esas invitaciones que nos hacen, que en la gran mayoría son gratis. Yo te diría que todas prácticamente, o las que cobran son muy poquitico, pues, y no recuerdo alguna que estén cobrando por ahí, pero son supremamente buenas, excelentes, y para el crecimiento de uno como empresario, ese apoyo es súper importante. Eso es como el SENA, que la gente, hoy en día el SENA no funciona tan bien como quisiéramos que funcionara, pero nosotros tenemos que aprovechar, o sea, o sea, si nosotros estamos pagando por ser afiliados, tenemos que aprovechar esos servicios. O sea, es que ellos nos lo retribuyen a nosotros, lo que pagamos nosotros nos lo retribuyen en servicios y son demasiado buenos. Muy bien. Fabián, uno escucha la historia, obviamente es una historia que aquí está resumida, porque con toda seguridad hay muchos detalles para contar, pero siempre en las historias hay anécdotas que uno dice dejaron huella, no solamente en la empresa, sino también en las personas. ¿De pronto recuerdas alguna anécdota que te llegue a la memoria en este instante y que nos puedas compartir? No, es que anécdotas tenemos muchas, o sea, nosotros, y son muy jocosas, pues obviamente, o sea, nosotros cuando estábamos en el centro en SEA, entre Cúcuta y la Avenida Grave, teníamos una casa de tapia, y en realidad en esa casa de tapia espantaban. O sea, uno iba por la noche, yo me acuerdo que uno iba por allá a lavar como los rodillos, los mojadores, que eso había que lavarlos, pues yo no los lavaba, los lavaban los trabajadores, cuando les tocaba trabajar de noche, decían que allá espantaban. Entonces, nosotros empezamos a construir, y mi papá era una persona que dijo, no, en estas casas de tapia, aquí tiene que haber un tesoro. Entonces mi papá era con un pañuelo amarrado y viendo tumbar la tapia. Entonces nosotros éramos, mi hermano Juan Carlos y yo éramos muy necios. Entonces los trabajadores se fueron a desayunar porque mi papá era, no, venga muchachos, vamos a desayunar. Y ellos dejaron los picos y las palas ahí. Y un hermano, nada, cojamos estas piedras y pintémoslas de tinta oro. Entonces llegó mi hermano y pintó esas piedras en tinta de oro y las puso por allá al lado, y nosotros éramos agachaditos por allá cuando entran a desayunar, y esos muchachos ven esas piedras y empiezan a cogerlas y se las metían en los bolsillos. Eso no secaba de una, claro. Ellos con las manos todas pintadas y nosotros estábamos muertos de la risa. Entonces, o sea, esa era como aparte de que si había el tesoro, claro. Teníamos el tesoro en la empresa, o sea, eso fue supremamente charro. Muy bien. La verdad. Muchas historias se tejen alrededor y uno logra, obviamente, ir al pasado, estar en el presente. ¿Cómo es el presente hoy de Gráficas Diamante y hacia dónde estás como gerente vislumbrando ese futuro? Hoy incluso respiro porque hoy en día ya estamos en la segunda generación. Contamos con un gobierno corporativo, contamos con la junta del gobierno corporativo, y hoy en día ya está entrando la tercera generación dentro de la junta. O sea, uno hoy tener un negocio y decirle a los hijos que tienen que trabajar en la empresa se vuelve muy complicado, claro. ¿Cierto? Porque cada uno, los pelados de hoy en día quieren cosas diferentes, no se quieren meter a la empresa, no se quieren meter, pero es una empresa supremamente buena donde hoy en día contamos que la tercera generación se está involucrando más en la empresa. Tenemos una sobrinita muy metida en la empresa, va a todas las juntas. Entonces, o sea, ahí es donde nosotros vemos como el futuro. O sea, nosotros ya estamos de paso, ya tenemos unos añitos ya encima, ya tenemos como todo resuelto. Pero queremos es un negocio tan bonito que queremos que perdure en la historia. O sea, y si ellos son inteligentes, o sea, son 5 sobrinos que estarían pues que heredarían la empresa, y si son bien inteligentes, la hacen perdurar y la siguen creciendo con el tiempo. Una cosa que me parece muy bacana también de la empresa hoy en día, la gestión humana dice que es el Disney de las artes gráficas, o sea, que Gráficas Diamante es el Disney de las artes gráficas. Tenemos indicadores súper bacanos. Ella dice, de cada 10 personas que se van de la empresa, 9 quieren regresar. ¿Ah, sí? Entonces, eso es muy bonito porque, o sea, tenemos una deserción muy bajita. Hoy en día contratar pelados
que ya quieren que ser influencer, youtuber, algo así por el estilo, se vuelve complicado y retener personas se vuelve muy complicado, porque tenemos personas de 30, de 35, de 37 años, ya hemos tenido los primeros pensionados durante la empresa. Y tenemos un programa muy, muy bonito de la mano de la Alcaldía de Envigado, es un programa de inclusión social. El programa que tenemos nosotros de inclusión social es un programa que el 7% de nuestros colaboradores tienen algún tipo de discapacidad. Entonces tenemos de todo. Tenemos discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad cognitiva, que fobia social, que epilepsia, que busque todos los que quieran. Entonces ahí es donde dice uno, yo fui un enamorado de ese programa cuando me lo ofreció la Alcaldía de Envigado y dije, qué tan bacano poder ayudar a esas personas. O sea, y cuando a vos te cuentan, es que a mí nunca me contrataban en ningún lado por esta discapacidad que tengo. Hoy en día yo estoy ayudando con los servicios en la casa. A mí se me eriza la piel porque, o sea, me parece espectacular. O sea, a mí me parece que todas las empresas deberíamos de hacer ese tipo de contrataciones. Entonces, uno empieza a aprender mucho de eso, porque en la alcaldía te dicen, venga un momentico, nunca con pesar, son trabajadores común y corriente, nunca con pesar, o sea, porque yo empecé como con pesar y con favoritismo hacia alguna de esas personas, y eso se le vuelve a uno, se le vuelve complicado, o sea, porque ellos, los humanos somos muy hábiles, ellos es como los niños chiquitos, o sea, ellos saben por dónde lo cogen a uno. Claro. Entonces, con esas personas aprendimos mucho a trabajar de ellos. La verdad es que mucho el trabajo de ellos. Una niña con epilepsia. Entonces vos llegas y coges la hoja de vida y epiléptica, no, ni riesgos. Pues claro, uno dice, yo no me voy a meter en un problema con la empresa. Hoy lleva más de 6, 7 años con nosotros. No ha tenido el primer ataque de epilepsia dentro de la empresa. Entonces uno aprende a conocer y es, no, venga, esta persona no puede trasnochar. Esta persona no puede tener horas extras. Esta persona debe tener este horario. Yo no estoy haciendo nada diferente ahí. Total. No le estoy haciendo nada diferente con los otros colaboradores que tenemos. Entonces es uno aprender a trabajar con ese tipo de personas. Qué bien, excelente historia, Fabián. Fabián, y sin duda, cuando uno tiene 56 años de historia, tiene mucho para aconsejar a otras empresas, para aconsejar a emprendedores. Ya para cerrar, ¿qué mensaje le enviarías a todos esos empresarios que hoy están iniciando o que incluso muchos de ellos están que tiran la toalla porque en el tiempo no es fácil sostenerse? ¿Qué mensaje le enviarías? Y te invito a que lo hagamos directamente para que ellos sean los que sean testigos de ese mensaje. Pues, ¿qué mensaje? Esta semana incluso estoy en este momento en Cámara de Comercio en un programa de exportadores y nos decía uno de los consultores es, venga, ¿y usted qué mensaje le da a los emprendedores? Que nunca arranquen una empresa, que no se vayan a meter en eso. Pero no, eso es una locura. O sea, hoy con los emprendedores, formar empresa no es fácil. Formar empresa no es nada fácil. Hay que tener ganas y berraquerita. O sea, hay que tener ganas y berraquerita. O sea, hay que hacer desde el principio las cosas muy bien hechas. El único consejo que les doy yo es, hagan las cosas bien hechas desde el principio. Si uno hace las cosas bien hechas desde el principio, seguramente va a tener tropiezos y todo, pero lo va a ir supremamente bien. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Él es Fabián Ruiz Velázquez, gerente de Gráficas Diamante, quien hoy nos ha compartido esa historia alrededor de lo que es y significa hacer empresa en este país. A ustedes invitarlos para que vuelvan a acompañarnos en 8 días a través de este espacio en Cosmovisión, y recuerden que también lo pueden encontrar a través de nuestro sitio de YouTube. Allí van a encontrar el historial de todas esas historias que comparten los empresarios cada vez que nos encontramos en Estrategia TV. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.